llama la atención cuando surgen ciertas problemáticas. Por eso vamos a conversar con el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y el Consumidor, Jorge Silva. Buenos días. Buenos días y gracias por la invitación y aprovechar siempre para enviar un saludo a toda la audiencia que está viendo el programa. Viceministro, justamente los medicamentos han estado llamando la atención los últimos días en cuanto a precios, abastecimiento. ¿Cómo está este tema actualmente? Sí, son varios, ¿no? Los productos que son demandados por la población, los de la canasta familiar, que te generan siempre una preocupación porque el bloqueo, el paro, el golpe, siempre tiene un efecto negativo en los precios de los productos. Y esto deriva en el bolsillo del consumidor, que tiene que pagar más, y lógicamente eso genera una protesta por parte de la población. Pero paralelamente también ahora en esta época de frío, el sarampión, la gripe, los resfríos, etcétera, genera también una alta demanda de medicamentos en la población, y quienes también protestan cuando van a la farmacia y encuentran un medicamento con un precio mayor al que anteriormente teníamos. En algunos casos 25-30% de incremento, y esto lógicamente genera una reacción por parte de las autoridades del sector de salud, quienes hemos estado conversando sobre esta problemática. También nos reunimos con la Asociación Nacional de Propietarios de Farmacias, con la Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia. La anterior semana estuvimos en Santa Cruz, también tratando este problema. Nos reunimos con la Asociación de Cadenas Farmacéuticas, con quienes estamos trabajando un consejo sectorial de acceso al medicamento de calidad y precio justo, ¿no? Porque son varios los actores que están involucrados en el tema del medicamento, desde aquellos laboratorios que elaboran el medicamento, pasando por los importadores de insumos, de medicamentos también, farmacias, farmacéuticos, el consumidor. Sí, son varios. Ahí el CEDES, que tiene mucho también que ver, porque son los que autorizan el funcionamiento de una farmacia. En torno a esa problemática es que, te reitero, se está planteando trabajar un consejo sectorial para garantizar el medicamento a la población, pero principalmente que el precio sea justo, que el precio que uno paga por un medicamento sea justo, sea correcto, y que no sea un precio abusivo que vulnere la economía de las personas, de los consumidores que requieren un medicamento. Eso pasa, viceministro, en las farmacias, pero también es común ver la venta de medicamentos en las calles, fuera de las farmacias. ¿Qué ocurre con ese tema? Que es parte del problema, ¿no? Exacto. Por una parte, si bien es cierto, es el precio que le afecta al consumidor, pero por otra parte hay otro tipo de problemas. Uno de ellos es el que tú enfocas. Hay, por ejemplo, dentro de esta gama de problemas, hay farmacias clandestinas que no han sido autorizadas por el CEDES, que no tienen el regente farmacéutico, porque es el dueño de la tienda que le ha puesto farmacia, y no sabemos cómo ha adquirido medicamentos para ponerlos a la venta. Ese es un problema, las farmacias clandestinas, que hacen una competencia desleal a las otras farmacias unipersonales o a las propias cadenas de farmacias, porque estas farmacias clandestinas no cumplen con todos los requisitos que exige la norma, desde la superficie del ambiente, pasando por la contratación de un regente farmacéutico, que tiene que ser un profesional, o pasando por la emisión de facturas. Si estas farmacias clandestinas no emiten factura, sí, una serie de situaciones que hacen una competencia desleal. Pero por otra también está lo que tú mencionabas, la venta de medicamentos en el mercado, en la tienda de barrio, en el puesto de venta, ¿no? Que por norma los medicamentos solamente pueden ser exhibidos para la venta en las farmacias autorizadas por el CEDES, no en cualquier tienda de barrio, mucho menos en un puesto de mercado, porque sí encuentras Desfriol, Digestan, antidesfriantes, ibuprofeno y toda una gama de medicamentos tú encuentras en estos mercados, donde no sabes si ese producto es de contrabando o de cómo ha llegado a las manos de algunas personas que se dedican a la venta de ellos. Pero también
pasa el problema por la venta de muestras médicas, ¿no? Que están prohibidas. La muestra médica es esa, es una muestra médica que incluso tiene prohibida su venta, pero se encuentra en ciertos establecimientos las muestras médicas para la venta al público. Ahí hay que investigar de dónde llegan estos productos a estos establecimientos. Pero también lo que te decía, la falta de emisión de factura, ¿no? Algunos no entregan la factura, otros, en su mayoría, no publican los precios de los medicamentos. Y entonces el consumidor se ve afectado en su derecho a la libre elección porque no sabe si ese medicamento es genérico o no, si ese medicamento es nacional o es importado, si tiene las mismas indicaciones o no, es decir, si le sirve o no para su tratamiento. Y en algunos casos se encuentra frente a una persona que no es profesional, ¿no? Que es cualquier persona particular, y ese es un riesgo y es un atentado a la salud, porque la mayoría en nuestro país, antes de ir al médico, va a la farmacia. Sí. Tiene dolor de estómago, va a la farmacia. Le duele la cabeza, va a la farmacia. Tiene algún dolor en la espalda, va a la farmacia. Y si en la farmacia no está el regente farmacéutico, el profesional, y está una persona particular que no conoce nada del tema de salud, te va a recetar un medicamento que puede afectarte, ¿no? Claro. Que puede agudizar tu dolencia, tu enfermedad, y luego puede complicar tu vida misma, ¿no? Claro. Entonces, es bien importante el regente farmacéutico en las farmacias porque es el contacto permanente que tiene todo el día con la población, que son de diferentes, diríamos, dolencias, tratamientos que tienen, que van a la farmacia y deben encontrarse con una persona que pueda asesorarles, que pueda orientarles bien en la venta de medicamentos. Entonces, como tú verás, hay una gama de problemas que tenemos que resolver, que lo tenemos que plantear en este consejo sectorial que nos hemos propuesto con estos actores que tienen que ver con el tema de los medicamentos. Claro que sí, justamente se está trabajando en regularizar esto. Vice, hay muchas personas que también quieren denunciar justamente o bien los hechos que ocurren en farmacia o bien los hechos también que mencionábamos de la venta en las calles, tiendas no autorizadas y demás. ¿Cómo pueden hacer este tipo de denuncias para colaborar? Sí, lo primero, considero que antes de hacer una denuncia, yo quiero referirme al consumidor, ¿no? y exhortarle a que el consumidor, la persona, previamente vaya a una farmacia. Claro. No compremos el medicamento del mercado, porque podríamos estar comprando veneno, ¿no? También. Alguien que dice que nos morimos y nos vamos envenenando por la boca. Compramos cualquier cosa por el precio a veces, ¿no? Es más baratito, ¿no? En tal lugar, y estás comprando un medicamento, entre comillas, que no puede ser medicamento, sino puede ser una adulteración o cualquier producto. Ya ha habido denuncias de que en vez de pastillas hayan encontrado cal, estuco, harina y una serie de elementos que no hacen propiamente a los medicamentos. Entonces, la primera recomendación es vayamos a la farmacia, ¿no? Claro, al lugar. Exijamos que esa farmacia tenga su licencia de funcionamiento, que el que te está atendiendo tenga el credencial de ser el regente farmacéutico, el profesional, de verificar el medicamento, su fecha de vencimiento, para evitar comprar un medicamento vencido que te puede hacer daño, o ver el envase, si es muestra médica, no te pueden vender, ¿no? Entonces, mucho depende del comportamiento y la actitud del consumidor de exigir, ¿no? Que el medicamento que está comprando es de calidad, de asistir no a cualquier lugar, no a la tiendita de barrio ni al mercado, sino a la farmacia, y ahí seguramente va a estar el profesional. Y cuando no haya esto, sí, por supuesto que viene la denuncia, porque a través de la denuncia, del reclamo, puede activar a la autoridad para que realicen las sanciones correspondientes contra cualquier actividad, ya sea de una persona natural o jurídica, que está atentando contra la salud de la población al vender medicamentos pasados, vencidos, vender medicamentos de contrabando sin el registro sanitario,
o vender medicamentos, entre comillas, cuando son otros los productos que pueden ser afectivos a la salud. Entonces sí, es muy importante la denuncia y para eso siempre el Viceministerio de Defensa del Consumidor, la línea gratuita 810-0202, pero también pueden denunciar a la Policía Boliviana, a la Intendencia Municipal, al CEDES, ¿no?, que son las instituciones encargadas precisamente para regular y controlar esta actividad. Viceministro, para terminar, y yo creo que de las cosas que más le importan a la población, ¿podemos garantizar el abastecimiento de medicamentos? Sí, hemos estado hablando con la CIFABOL, que es la Cámara de la Industria Farmacéutica de Bolivia, quienes nos mencionan que del 100% de medicamentos que demandamos como población, el 85% lo elaboran ellos, es decir, es producción nacional. Que requieren, es cierto, de insumos que tienen que importar, pero ellos garantizan la elaboración, la producción de medicamentos y la atención a las licitaciones que vayan a surgir durante esta gestión. Hay un 15% de medicamentos que importamos y no es porque no podamos fabricar esos medicamentos en el país, sino porque las patentes son cesadas en sus países de origen, especialmente la India y la China. Claro. ¿No? Y otros países que no autorizan que se elabore ese producto en otro país, ¿no? Entonces sí, hay un 15% que nos vemos obligados a importar. Entonces para esto se está trabajando, el gobierno está trabajando con el sector importador para que puedan acceder a los dólares, porque ahí alguien debe estar viéndonos y decir, ah, sí, pero esa importación es con dólares y no hay dólares. Se está trabajando para atender el requerimiento de todo el sector importador para que pueda acceder a los dólares y no tenga dificultades de pagar sus importaciones con esa moneda norteamericana y evitar que afecte la estructura de costos. ¿Cuál es el fin? Que no se incrementen los precios de los medicamentos y no afecte la economía de la población. Exacto. Viceministro, me quedo con eso. Muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo, por venir hasta acá y traernos esta información. Y buenas noticias al final de todo, porque se garantizan los medicamentos para la población. Así es, y nosotros vamos a estar realizando los controles respectivos, porque sí hemos recibido quejas, te cuento, de los asegurados, de los usuarios de las cajas que nos dicen no hay medicamentos en las farmacias, pero no es porque no haya medicamentos, sino por lo que hemos averiguado es que se han caído varios procesos de adquisición de medicamentos producto de estos cambios administrativos que realizan, pero que al final afectan al paciente, ¿no? Entonces vamos a realizar también esos controles y identificar qué está pasando en los centros de salud, en sector público, sector privado, y si está cumpliendo o no con los requerimientos que deben y tienen que hacerlo ante la población. Perfecto. Muchísimas gracias, viceministro. Gracias como siempre, que tenga una linda jornada. Gracias. Que tengas un lindo fin de semana. También, sí, muy cierto. Bueno, después de este mensaje de tranquilidad que le da el viceministro Jorge Silva, justamente viceministro de Derechos de los Usuarios y Consumidor, nosotros continuamos con más acá en La Primera. Quédese con nosotros.